Hay quien piensa que no hay nadie que sea totalmente tolerante al gluten, porque hay expertos que creen que el gluten a largo plazo sí que nos afecta a todos. Hablan de la sensibilidad al gluten no celíaca o incluso de la sensibilidad a los cereales no celíaca. Según ellos, el gluten es siempre inflamatorio. Si te interesa la salud extrema, seguramente habrás oído hablar del gluten. El gluten es una molécula compuesta de dos proteínas, la gliadina y la glutenina, y es precisamente lo que le confiere esa propiedad tan esponjosa como de chicle elástica a la masa del pan, de la pizza, de la pasta. Es decir, nos vuelve locos. Pero seguramente también sabes que el gluten está asociado a la enfermedad celíaca, es decir, a una intolerancia radical al gluten. Una persona celíaca, cuando consume cualquier cantidad de gluten, provoca una reacción autoinmune a nivel global que afecta a todos los órganos de su cuerpo: intestinos, piel, articulaciones, hígado, sistema nervioso. Sin embargo, hay quien piensa que no hay nadie que sea totalmente tolerante al gluten, que el gluten nos afecta a todos. Y esto tiene mucho de verdad, ya que nadie puede digerir completamente el gluten. Nadie puede aprovechar los aminoácidos de esta proteína porque no contamos en nuestra especie simplemente con la maquinaria necesaria para degradarlo. No tenemos las enzimas que nos permiten aprovechar al máximo estos aminoácidos. Algo que tiene bastante sentido evolutivo, ya que si pudiéramos comprimir toda la historia de la humanidad en un solo año, llevaríamos únicamente consumiendo cereales un día. Y cereales modernos, procesados de la forma que lo hacemos ahora, únicamente 10 minutos. Para que me entiendas, imagínate que tienes que desmontar un mueble y cuentas con un destornillador de estrella, pero todos los tornillos tienen la hendidura plana, la horizontal. No tienes el destornillador adecuado. Pues con nosotros ocurre lo mismo, como te he dicho antes, no tenemos las enzimas necesarias para descomponer el gluten en aminoácidos que podamos utilizar. Pero esto no quiere decir que el gluten desemboque necesariamente en la enfermedad, pues mientras hay personas que son súper reactivas, como los celíacos, y otras que no tardan en desarrollar enfermedades autoinmunes, como el Hashimoto, el lupus, la artritis reumatoide, hay otras que parecen convivir con el gluten sin problemas clínicos aparentes, por lo menos a corto plazo. Y enfatizo esta última parte, porque hay expertos que creen que el gluten a largo plazo sí que nos afecta a todos. Hablan de la sensibilidad al gluten no celíaca o incluso de la sensibilidad a los cereales no celíaca. Según ellos, el gluten es siempre inflamatorio, pues el cuerpo no lo reconoce y genera una respuesta similar a la que genera ante un organismo invasor, ante una infección. Alessio Fasano fue el primero en alertarnos de esto. Según él, tan pronto como el gluten entra en el intestino delgado, empieza a estimular la producción de zonulina. Esto lo provoca particularmente la gliadina, que como recordarás era uno de los componentes del gluten. Pues bien, resulta que la zonulina es además el modulador de la permeabilidad intestinal. Regula hasta qué punto las células de tu intestino delgado se separan para dejar pasar nutrientes ya digeridos al torrente sanguíneo o no dejarlos pasar. Pues bien, según él, cuando se sobreexpresa la zonulina, el intestino deja de regular su permeabilidad como debería hacerlo y deja pasar macronutrientes predigeridos y otros organismos al torrente sanguíneo que automáticamente van a provocar esta reacción inflamatoria, esta reacción de nuestro sistema defensivo, que no reconoce a estos organismos y se cabrea, por así decirlo. De hecho, estos expertos consideran que la zonulina es la puerta biológica hacia la inflamación crónica y todo tipo de enfermedades, desde el cáncer a un montón de enfermedades autoinmunes como las alergias, la esclerosis múltiple, la diabetes tipo 1 o la artritis. Por supuesto, también hay teorías que sostienen que el gluten no es el único responsable de lo que podríamos llamar la sensibilidad no celíaca a los cereales, sino que son también otros compuestos, otras proteínas y otros hidratos de carbono que están en los propios cereales
los que contribuirían también a provocar este tipo de reacciones. Por ejemplo, algunas proteínas presentes en los cereales, como las albúminas, las lobulinas y los inhibidores de atripsina/amilasa, conocidas como ATI por sus siglas en inglés, y los famosos carbohidratos FODMAPs, que son las siglas en inglés de monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y polioles fermentables. Particularmente serían problemáticos los fructanos, un tipo específico de FODMAPs. No voy a extenderme sobre esto porque además los FODMAPs generalmente, para la mayoría de la gente, actúan como prebióticos, es decir, son precursores de una microbiota intestinal saludable. Hay quien sostiene también que el principal culpable de todo esto, de toda esta sensibilidad no celíaca a los cereales, tiene que ver con cómo los consumimos. Hemos perdido las costumbres ancestrales. Por ejemplo, ¿qué ocurre con el pan? Los procesos de elaboración tradicionales implicaban la fermentación de la masa durante horas, generalmente toda la noche. Se usaba la masa madre y las levaduras que contienen esta masa utilizaban sus enzimas que sí que estaban preparadas para descomponer las proteínas del gluten en aminoácidos asimilables por nuestro cuerpo. ¿Recuerdas la analogía que te he puesto antes del destornillador y los muebles? Bueno, pues estas enzimas de las levaduras sí que cuentan con el destornillador adecuado y predigieren para ti las proteínas del gluten, de forma que tu cuerpo ya las puede asimilar. Pues bien, los procesos de panificación modernos, las que dan lugar al pan que te puedes encontrar en el supermercado o en la panadería típica, son demasiado rápidos para esto. No dan tiempo a que se produzca esta fermentación. Y de hecho, si comparas los dos tipos de panes, no tienen nada que ver ni en gusto ni en sabor. Y hay quien dice que la cosa no acaba aquí, que también es muy importante el proceso de obtención de harinas. Mientras que tradicionalmente se ha hecho con molinos de piedra, actualmente se utilizan procesos mucho más industrializados que implican todo tipo de agentes químicos para refinar la harina, y que estos agentes son los que podrían estar provocando estas reacciones en el intestino. Y si a esto le sumamos que el trigo moderno ha evolucionado para ser mucho más rentable en la agricultura extensiva y que además contiene mucho más gluten, porque recuerda que los consumidores premiamos el gluten, nos gusta esa pasta que sea elástica, nos gusta la pizza, poder rularla en el aire. Todo esto es posible gracias al gluten. Esa esponjosidad es porque tiene gluten extra. Y los cultivos modernos de trigo contienen mucho más gluten que los ancestrales y tienen otras propiedades, otras proteínas, con lo cual es más probable que provoquen estas reacciones en nuestro intestino, que no está diseñado para digerir semejantes moléculas. No acaba aquí la cosa tampoco, es que además los panaderos no solamente utilizan trigo moderno, sino que incluso le añaden más gluten, porque saben que cuanto más gluten tenga su producto, más le va a gustar a sus clientes. Por lo menos a corto plazo y por lo menos si no tenemos en cuenta su salud. Así que, ¿cuál es mi posición en todo esto? Bueno, yo desconfío de las respuestas simples. Ya sé que nos gusta mucho que nos cuenten la realidad en términos de blanco o negro, pero esto es lo que ocurrió recientemente con el colesterol y las grasas, que las demonizamos injustamente. Hace poco, de hecho, hice un vídeo sobre ello. La verdad, para mí, es que probablemente se trata de una combinación de todas las explicaciones y teorías que te he ofrecido. Seguramente hay personas con grados de sensibilidad muy alta y personas con grados de sensibilidad muy baja al gluten y a otros componentes de los cereales, componentes que además están presentes en muchos otros alimentos, y que la mayoría de nosotros se encuentra en un punto intermedio. Y casi me parece oír, mientras te digo esto, a algunos paleorradicales de la comunidad de la paleodieta decirme que no, que bajo ningún concepto estamos adaptados a comer cereales. Yo mismo te he dicho antes que si la historia de la humanidad se pudiese comprimir en un solo año, llevaríamos comiendo cereales durante un día y procesados durante 10 minutos. Es algo que recalco mucho. Pues bien, esos 10 minutos han sido 10 minutos muy intensos, precisamente porque no estábamos adaptados a comer cereales, y los cereales se convirtieron durante miles de años en la dieta base de muchas civilizaciones. Probablemente por eso se ha ejercido una presión selectiva excepcional,
por lo que me cuesta mucho creer que no hay cambios adaptativos importantes con respecto a los cereales, sobre todo cuando son de variedades ancestrales y han sido preparados de forma tradicional. Y esta adaptación no es algo que haya ocurrido solo con los cereales, hay más ejemplos. Si piensas, por ejemplo, en los mapas que señalan la tolerancia a los lácteos, también vemos diferencias extremas que se han producido en periodos de adaptación excepcionales en los que el ser humano de ciertas áreas, de ciertas culturas, de ciertas civilizaciones se ha visto sometido a presiones evolutivas excepcionales. Otro buen ejemplo es el alcohol. Si tomamos poblaciones genuinamente irlandesas y los comparamos con algunas regiones de China, veremos que los que son autóctonos irlandeses tienen una tolerancia al alcohol mucho mayor que los asiáticos. Y esto es algo que se ha demostrado en todo tipo de estudios. ¿Por qué? Pues porque los ancestros de los asiáticos, para no contraer enfermedades como el tifus a través del agua potable, lo que hacían era asegurarse de que era potable hirviéndola y bebían té. En cambio, los vikingos y los celtas lo que hacían para potabilizar el agua era fermentarla y bebérsela en forma de cerveza, por ejemplo. Y esto provoca diferencias que hoy en día son muy visibles. Por eso yo creo que sí hay un cierto grado de adaptación a los cereales en función de tu genotipo y en función también de tu fenotipo. Así que, conócete. No sé, prueba a ser totalmente paleo durante un mes y luego vuelve a los cereales. Eso sí, hazlo bien. Y no hace falta, si sigues estos consejos, que te lo tomes todo realmente en términos binarios. Ya sé que nos gusta demonizar, nos gusta detectar el malo, nos gusta encontrar la causa siempre de las cosas, pero a mí algo me dice que la biología y la nutrición es más complejo. Eso sí, si resulta que eres un poco sensible al gluten, lo que no te recomiendo bajo ningún concepto es que te conviertas en un amante de los procesados sin gluten, porque todos estos alimentos procesados generalmente reemplazan el gluten con cosas mucho peores. Es decir, estás reemplazando una caquita por otra caquita. Yo personalmente adoro el pan y no me he sentido particularmente sensible a ninguno de sus componentes. Y tampoco quiero generar una microbiota que me haga más intolerante, porque evidentemente si nunca como cereales, pues la microbiota, las bacterias que pueda tener en mis intestinos que me ayuden a descomponerlos, pues obviamente va a desaparecer. Yo no quiero que ocurra eso. Así que sí que voy a consumir pan en pequeñas cantidades y va a ser un pan muy especial. Es un pan ecológico, es un pan obtenido de harinas ancestrales molidas a la piedra. ¿Qué son harinas ancestrales? Pues son harinas como el kamut, como la espelta, como el croissant, centeno, es decir, cereales que no han sido víctimas de estos cultivos extensivos que han terminado transformándolos. Y sobre todo, es un pan fermentado, es un pan de masa madre, es un pan cuyas levaduras han estado descomponiendo con sus enzimas, ya que yo no tengo esas enzimas, esta proteína del gluten para hacerla mucho más asimilable para mí. Te recuerdo que eso es lo más importante, que la fermentación es fundamental. De hecho, el pan que yo consumo, aquel con el que yo experimento, solamente tiene 3 ingredientes: levadura madre, agua de mar y harina de croissant, harina de kamut, harina de espelta. Pues estoy probando cosas. Pero es crucial que tengas claro que esta levadura, la masa madre, todas estas levaduras que contiene, cuando se fermenta, por lo que se conoce como fermentación larga, está utilizando las enzimas de sus levaduras para predigerir ese gluten y para que tu cuerpo pueda descomponerlo en aminoácidos utilizables. Así que muy importante que si experimentas con los cereales lo hagas de esta forma. No consumas, por ejemplo, pasta que no ha sido fermentada, no tiene ningún sentido. Y de nuevo, paleoestrictos, no me digáis esto no es paleo. Mi proyecto no se llama paleodieta ni dieta paleolítica, se llama salud extrema.
Y aunque la paleodieta es una de las dietas que nos interesan, con las que experimentamos, de las que obtenemos fuentes de conocimiento, también hay otras dietas, como por ejemplo la dieta ancestral, de la que te hablaré en otros vídeos y en otros artículos. Bueno, en cualquier caso, si te ha gustado este vídeo, si crees que puede ayudar a mucha gente, que va a aclarar ideas y a mejorar la salud de tus seres queridos, ya sabes, compártelo. Agradezco muchísimo todo el apoyo que me has dado hasta la fecha, porque gracias a eso me puedo seguir motivando, puedo seguir investigando y puedo seguir ayudándote y ayudándome y ayudándonos a todos a avanzar hacia la salud extrema. Hasta pronto, ganadores.